Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor por este momento que nos permite hablar de su palabra. En esta noche me gustaría tratar algo sobre la relación que tenemos entre hermanos en la iglesia o en la familia. ¿Mm? Es muy importante que sepamos que en esta vida nosotros podemos estar viviendo con muchas dificultades y escasez. Caminamos tranquilo porque nos damos cuenta que somos personas que debemos ir a través de la justicia que marca la palabra de Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ni castigar, ni tomar el juicio en nuestras manos, ¿no? La venganza. Por eso es necesario que entre hermanos nos llevemos con amor, como dice la palabra, y que nos tratemos unos a otros. Y sobre todo, no solamente en la iglesia, sino que en nuestra propia casa. Muchas veces cuando somos muchos, somos hermanos, varios hermanos, pues siempre hay alguna riña, alguna cosa entre hermanos. Pero eso no nos lleva a tomar decisiones que nosotros tengamos que juzgar o tomar las decisiones que quizás debe tomar Dios. Pero sí sabemos que surgen cosas y muchas veces podemos tomar decisiones que no sean la correcta, decisiones que nos pueden marcar por muchos años. Y en este caso me quiero referir a la vida de José y su familia. La historia de José fue una historia que conmueve un poco a uno, pero desde el punto de vista de la injusticia. ¿Por qué? Porque José era un chico soñador, como dice la palabra, y claro, sus hermanos no les gustaba mucho la actitud de quizás o la forma en que él expresaba lo que Dios le estaba revelando, y diría yo, para lo que Dios lo estaba preparando. Entonces, muchas veces podemos recibir injusticia de fuera de casa y podemos estar a lo mejor preparados o podemos saber defendernos o soportarlo un poco más. Pero cuando tú recibes injusticia de los que conviven contigo, de los que están bajo el mismo techo y que comparten momentos íntimos y disfrutan entre familia, y recibir ataques directamente de allí, pues duele mucho y muchas veces hasta nos puede frustrar, porque podemos pensar, si esto es mi familia que me lo hace, ¿qué me harían los de fuera? ¿No? Y me gustaría leer el Salmo 55 del 12 al 14 para que tengamos más o menos algo, que dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos diciendo dulcemente los secretos y andábamos en armonía en la casa de Dios. Tú, hombre, dice que íntimo mío. Y si eres íntimo mío y eres de quien recibo el ataque, ¿qué puedo esperar de los de fuera, no? Si esta es la persona con las que yo convivo, y de ellas son las personas primeras que son injustas conmigo, en el sentido de que me juzgan y me tratan mal, vamos a decirlo así, que me traten mal, simple y llanamente por unas ideas, un pensamiento, o por algo que Dios me ha mostrado y lo expreso, porque se supone que si yo estoy en la casa de Dios y estoy buscando la bendición del Señor junto a los demás, se supone que el primer apoyo lo va a recibir de la familia, o puede ser tu familia natural o puede ser tu familia espiritual. En el caso de que
sea una persona sola. Pero en el caso de José, venía directamente desde dentro de casa. Los ataques fuertes vinieron desde su casa. No lo atacaron los de fuera, lo atacaron desde casa sus propios hermanos. Se opusieron a lo que él decía y expresaba y lo que Dios le mostraba, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, es muy duro enfrentarlo porque es con las personas con quien vivo. No tengo a quien decirle nada porque me rechazan o no están de acuerdo conmigo. Y esas son las cosas que nos marcan muchas veces, no como personas, sino que nos marcan en el sentido espiritual. Porque los hermanos de José tomaron la decisión de venderlo y venderlo como esclavo para Egipto. Es un proceso muy largo y claro, el Señor toma el dominio y el control porque Él sabía lo que estaba haciendo. Pero José sufrió bastante, ¿no? Pero desde un punto de vista y conforme a lo que dice la palabra, creo que sus hermanos que tomaron la decisión de venderlo, pues el sufrimiento para ellos fue mayor que el de José. Porque José sufrió y estuvo pasando el proceso que Dios quiso que él pasara. Pero sus hermanos tuvieron 44 años viviendo la incertidumbre del error que habían cometido. Ellos estaban sufriendo mucho porque para su padre había muerto, pero ellos sabían que el hermano no había muerto, ellos sabían lo que habían hecho. Y entre ellos, me imagino yo, que ponían conversaciones y hacían cosas que traía memoria y a lo mejor no, le causaba sufrimiento, porque todavía hasta los finales ellos demostraron que sí que eso le había afectado bastante, porque en muchas ocasiones considero yo que hablaban del tema y se preguntarían: oye, ¿qué habrá pasado con la vida de nuestro hermano? ¿Qué habremos hecho? ¿Habremos hecho lo correcto o qué? Pero ellos sabían que lo correcto no lo habían hecho. Entonces, son decisiones que tomamos, decisiones que nos afectan de tal manera que arrastramos toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida con ese sufrimiento. Y si tenemos la oportunidad de que en algún momento podamos recapacitar y cosas, perfecto. Podríamos retomar y pedir perdón y reconocer que cometimos errores. Pero si no llega la oportunidad, ¿qué puede pasar? Morimos con ese sufrimiento. Morimos con esa dificultad de que tomé una decisión que me costó un sufrimiento toda la trayectoria de mi vida, que mi conciencia siempre estaba sufriendo por lo que he hecho. Es muy importante saber las decisiones que tomamos, y esas decisiones se toman cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Si buscamos la dirección del Señor, podemos conseguir que Él nos revele y nos dé la sabiduría para la decisión correcta que debemos tomar. Mire, le voy a leer de la historia de José ya unos últimos versículos, que está en el capítulo 50 de Génesis, del versículo 15 al 20. Lo voy a ir leyendo por parte. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos abandonará, nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Si usted conoce la historia, si ha leído la historia de José, ya sabe todo el proceso que José pasó, pero al final de todo sabe la posición a la cual Dios lo llevó, que Dios siempre lo puso en alto en todo su camino. Y José demostró fidelidad a Dios. Yo me imagino, según revela la palabra, que el proceso de sus hermanos fue muy duro,
con el sufrimiento y la situación, porque aún después de que José reúne a su familia y están todos en Egipto, en una posición especial por la posición que tenía José, aún así sus hermanos seguían sufriendo. Aunque habían llorado juntos, aunque se habían abrazado, aunque habían compartido juntos, pero ellos seguían con el sufrimiento. Tanto así que aquí lo demuestra, que cuando su padre muere, sus hermanos, entre ellos se dice: ¿ahora qué hará con nosotros? ¿Nos aborrecerá? Es decir, tenían 44 años sufriendo y aún no termina, porque cuando llega el momento de la muerte de su padre, ellos piensan que José se va a retractar y se va a rebelar contra ellos por lo que le hicieron. Ellos no habían superado esa decisión que tomaron cuando vendieron a José. Ellos seguían sufriendo por esa decisión. Y dice el versículo 16: y vinieron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal fue, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los que los perdones, la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ellos están refiriéndose a un mandato que su padre le dijo. Están recordando a José lo que su padre le dijo. Díganle a José que los perdone. Ellos están pidiendo perdón, pero ellos entienden que no se merecen el perdón de José. Ellos saben que con lo que hicieron con José, ellos no se merecen su perdón. Y están refiriendo las palabras de su padre para que José le perdone y no le castigue. Y dice el versículo 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Los hermanos de José estaban asustados, y todavía viviendo allí en Egipto con José y compartiendo la mesa y disfrutando en familia, ellos seguían con el sufrimiento de la decisión que habían tomado. Ellos tenían 44 años sufriendo con eso. Y tenían las dudas de que si José lo había perdonado o no, o si los perdonará. Incluso le dicen: henos aquí, haznos tu siervo, es decir, permítenos, trátanos como siervos tuyos. Ellos duraron mucho tiempo para superar la situación. Pero según el versículo 19, según la palabra,
José no le fue tan difícil entender la situación, porque José entendió de que él no era Dios. Él no tenía que tomarse la demanda ni la posición de Dios para juzgar a sus hermanos por lo que hicieron. Cuando nos basamos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando nos regimos por la palabra, hay personas que me pueden ofender, hay personas que me pueden tratar mal, pero la palabra me enseña a perdonar, y fue lo que hizo José. José sabía que él, para poder continuar hacia adelante, él tenía que perdonar a sus hermanos, y que él no tenía la potestad de juzgarlo porque él no era Dios. Dios se encargará de hacer lo que él tenga que hacer. Y él se lo repite a sus hermanos y le dice: lo que ustedes pensaron que era un mal, Dios lo ha convertido en un bien para que hoy suceda esto que está sucediendo, para que pueda salvar a muchos pueblos. Necesitaba en Egipto un administrador de la categoría de José. Dios preparó el camino. ¿Que él sufrió? Sí. En el camino del Evangelio se sufre, pero la recompensa es mayor. Pero lo más bonito de todo es que cuando nosotros aprendemos a perdonar aún los que no son nuestros familiares, cuando nosotros aprendemos a tomar la decisión correcta y entender que cualquier cosa que nos suceda en el camino, nosotros no tenemos que tomarnos la justicia en nuestras manos, sino que Dios es quien juzga. Dios es quien trae a la persona el arrepentimiento. Los hermanos de José hasta ese punto todavía estaban sufriendo por lo que hicieron. Pero José estaba tranquilo, su conciencia estaba tranquila. Mas sus hermanos estaban sufriendo. Queridos hermanos, esta es la reflexión que tengo para hoy. Espero que sea de beneficio para muchos, que sea de bendición y que quizás nos ponga a hacernos un autoanálisis y una reflexión interior de cómo estamos caminando, de cómo estamos haciendo las cosas y cuáles son las decisiones que estamos tomando, de que mañana podamos sentirnos tranquilos y que nuestra conciencia esté tranquila y que podamos dormir en paz, que no tengamos que estar sufriendo tantos años como estuvieron los hermanos de José, quizás por la falta de conocimiento. Que Dios le bendiga mucho y espero que no solamente tomemos eso de que no debemos juzgar, sino que tomemos buenas decisiones.